Y buen día para todos. Quiero expresar que voy a seguir con el relato de acá del arquitecto Meyer en el sentido que el problema fundamental de la decisión de hacer una defensa costera o hacer un relleno de todas las zonas bajas es un problema de política y de planificación, no un problema constructivo. Nosotros tenemos suficiente capacidad técnica en el Paraguay para construir tanto las defensas costeras como los sistemas de rellenos sanitarios y de rellenos que sirvan posteriormente para utilizar para fundaciones especiales para viviendas. Entonces el problema no está en la solución técnica, el problema está en una planificación política a largo plazo. Generalmente los gobiernos lo que tratan de hacer es soluciones, parches que duren durante el periodo de gobierno. Entonces se lucen con inauguraciones. Pero el problema es mucho más grande que el que pueda solucionar se pueda solucionar en un solo periodo de gobierno. El problema hay que abarcarlo con una planificación a largo plazo. Y hay demasiados ejemplos en el mundo de que las soluciones de defensa costeras son positivas, solamente que dependen mucho de la decisión del mantenimiento correcto de las instalaciones. Mismo en el Paraguay tenemos defensas costeras que se han hecho en Concepción, se han hecho en Alberdi, se han hecho en Pilar y otros lugares, y sin embargo cuando vienen las grandes inundaciones siempre hay algún pero. Siempre o no están al día las bombas o las bombas están descompuestas, no se las puso a tiempo, pero eso es una desidia en el mantenimiento que se nota en muchas otras obras públicas. Fíjense ustedes los escándalos que se están sucediendo en escuelas y hospitales. Entonces el tema no es que nosotros tenemos que hacer una comparación técnica con respecto a lo que es la defensa costera o el relleno. Lo que pasa es que también allí hay un interés muy grande de las inmobiliarias, que lo que quieren es crear terrenos en las cercanías del centro de Asunción con gran plusvalía, pagando todo el pueblo el costo de esa plusvalía que ellos se van a beneficiar. Entonces, el tema no está previsto en ese sentido ningún componente social. Lo único que se prevé es cómo sacar a la gente de esa zona. Entonces, ustedes escucharon las leyes que se hacen, ¿verdad? Pero ninguna tiene en cuenta el gran esfuerzo que han hecho esos pobladores para crear su tierra y sus casas, porque realmente lo que han hecho esa gente es con escombros, con suelo, trayendo a costa suya y con gran esfuerzo han ido rellenando esos espacios cercanos al río, porque no tienen otro sitio ni tienen la capacidad de comprar terrenos en zonas no inundables. Entonces el hecho de desarraigarlos es romper con toda esa relación y todo ese esfuerzo social que han hecho esa gente para ubicarse y mantener una vida bastante precaria, con varias precariedades, porque nosotros sabemos que en las zonas inundables tampoco hay servicios suficientes. Entonces el tema de encarar una defensa costera es una decisión que se tiene que tomar de aquí y planificar de aquí a varios años e ir haciendo progresivamente. Lo que nosotros notamos que lo que se está haciendo son carreteras para mejorar la circulación de vehículos de la gente pudiente de Asunción, sin pensar que al hacer esas construcciones se podría aprovechar la oportunidad para hacer un trazado que permita englobar toda la zona baja y darle seguridad a esa gente e ir progresivamente mejorando las condiciones de la gente que vive en esas zonas bajas y que le es imposible salir por causa de la pobreza. Entonces lo que vemos es que cada vez se rellenan más espacios, ¿verdad?, para cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad?, como ustedes van a ver en la costanera que se hizo. A medida que avanzan, nos dijeron que iban a poner parques, etcétera, y ahora cada vez aparecen más construcciones, y no se hace nada para mejorar la situación de la gente
que sigue sufriendo los efectos de la inundación. Entonces, no es un problema constructivo. Nosotros tenemos suficiente capacidad en las empresas constructoras para construir cualquiera de las soluciones que se prevén para defensa costera. La defensa costera en realidad es la construcción de un cordón de piedras y suelos sobrelevados que se construyen en las riberas de ríos y arroyos que sufren periodos de elevación de sus niveles de agua durante periodos de intensas lluvias en sus nacientes, caso de los ríos Paraná y Paraguay, o en sus afluentes, en los ríos que confluyen en los ríos Paraguay y Paraná, y que impiden que las aguas inunden las zonas bajas de las ciudades costeras, obligando a los pobladores a mudarse a zonas más altas fuera de los límites de inundación. Esa tragedia que significa el traslado de la gente, ¿verdad?, que nosotros estamos viendo desde nuestras viviendas en zonas no inundables, es un sufrimiento demasiado grande que alguna vez alguien tiene que solucionar. Y eso depende de los políticos de turno, en hacer realmente una planificación a largo plazo, no para un gobierno, sino para la nación. Eso es importantísimo decir. La defensa costera consta de zonas de terraplenes construidos con suelos generalmente obtenidos por el dragado de los ríos que se depositan por bombeo en el trazado del muro, con aberturas en las desembocaduras de los ríos, arroyos y canales de desagüe pluviales, donde se colocan compuertas de cierres. Compuertas de cierre: cuando el nivel del río sube, se cierran, y cuando baja ese nivel, se levantan. Entonces libremente circulan las aguas. Pero también significa que hay que hacer una serie de trabajos para hacer los desagües cloacales de las zonas bajas que hoy en día no tienen, para poder llevarlos a lugares donde se purifique esa agua antes de lanzarla al río. Ustedes saben que hoy en día Asunción todas las aguas negras las tira directamente al río, no hay ninguna planta de tratamiento. Entonces, cuando se hace una defensa costera, hay que pensar también en el tratamiento de las aguas negras, no solamente de las aguas de lluvia. Entonces, el tema es que no hay comparación. Nosotros podemos decir que la defensa costera va a ser constructivamente más rápida y más barata que un relleno completo como se pretende hacer. Ustedes van a ver que ahora se hacen las costaneras sobre lo que podrían ser las defensas costeras. Sin embargo, originalmente no se previó eso. Creo que acá hay un trabajo muy interesante del ingeniero Canese y de Mercedes Canese para aprovechar eso que se hizo normalmente para poder hacer compuertas en los lugares de cruce de agua, de tal manera que utilizar eso. Porque a la gente que se le ha quitado de la zona del trazo de las avenidas, se le ha llevado a unos lugares donde se le han hecho viviendas sobre terrenos rellenados, pero no se ha solucionado el problema del resto, ¿verdad? El resto que se jorobe. No puede ser eso, de ninguna manera. Yo creo que hay que pensar en grande, hay que pensar en todos los habitantes, que son más del 10% de los habitantes de Asunción. Y yo digo, ¿por qué en Asunción no se puede hacer? Si se ha hecho en otras ciudades, ¿por qué se niega a la gente a hacer en Asunción? Hay demasiada presión de las inmobiliarias en el sentido de aprovechar esos espacios, ¿verdad?, que van a tener una gran plusvalía si se llegan a niveles no inundables. Y eso es lo que está trabando el hecho de que se tomen las decisiones de hacer una defensa costera. Nada más.